Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema vectores en el plano, conceptos y elementos. Para comenzar, vamos a definir lo que son las magnitudes. Y para ello tenemos dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Bueno, las magnitudes escalares o también llamadas numéricas son aquellas que se definen por un número y tienen su correspondiente unidad de medida, por ejemplo, distancia, longitud y demás elementos. Y luego tenemos las magnitudes vectoriales, aquellas magnitudes que además de su valor numérico requieren de otros atributos, como por ejemplo un ángulo, un sentido y demás elementos. Por ejemplo, puede ser la velocidad, la fuerza, el peso u otros elementos. Bueno, esas magnitudes son las que justamente vamos a representar mediante vectores. Y para representar mediante vectores tenemos los siguientes elementos. Bueno, el primer elemento de un vector viene a ser el módulo. El módulo de un vector que viene a ser la distancia desde el punto inicial hasta el punto final de ese vector. Por lo general, vamos a llamar el vector U. Tiene esta nomenclatura, el módulo. Luego tenemos la dirección del vector. Bueno, la dirección del vector está dado por este ángulo desde el eje positivo de las X hacia el vector. La dirección la podemos representar con cualquier ángulo. En este caso tenemos el ángulo alfa. Y también tenemos el sentido. Bueno, el sentido de un vector está dado por esa dirección, que justamente nos indica esta flechita o saeta de este vector. Solamente está dado por ese sentido de la flecha del vector. Esos serían los elementos más relevantes de un vector. Luego tenemos los vectores en el plano cartesiano. Bien, siempre podemos representar los vectores en un plano cartesiano determinados en el eje de coordenada de X y Y. En este caso tenemos el punto P y el punto final Q. El punto P tiene por coordenadas 2 en X y 1 en Y. Y el punto Q tiene por coordenadas 4 en X y también 4 en Y. Entonces, esos son solamente el punto inicial y el punto final de este vector. Este vector está determinado por esta letrita U. Entonces, vamos a determinar cuál es el vector, en este caso, correcto de estos puntos iniciales y finales. Entonces, tengo el punto P de coordenadas 2, 1 y el punto Q de coordenadas 4, 4. Para determinar cuánto tiene de coordenadas este vector U, vamos a definir como el punto final menos el punto inicial. Es decir, en este caso, el punto Q, que tenía coordenadas 4, 4, menos el punto P de coordenadas 2, 1. Por lo tanto, el vector U va a ser igual. Si nosotros restamos coordenadas, recordemos que se resta lo que tengo en X menos lo que tengo en X y lo que tengo en Y menos lo que tengo en Y. Por lo tanto, este vector U va a ser igual. 4 menos 2 es igual a 2 y 4 menos 1 que es igual a 3. El vector U está determinado en las coordenadas 2, 3. Y ese va a ser las coordenadas específicas de este vector. Bien. Luego tenemos las componentes rectangulares y polares de un vector. Si bien es cierto, un vector, cualquiera que este sea, por ejemplo, el vector V, tiene por coordenadas su coordenada en X y su coordenada en Y. Pero también lo podemos expresar en otro tipo de coordenadas. Las que pueden ser, por ejemplo, las coordenadas polares. Para determinar las coordenadas polares, lo primero que vamos a necesitar va a ser el módulo de este vector. Entonces, el módulo de un vector
el módulo de este vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Y también necesitamos un ángulo, es decir, la dirección de ese vector, que está dado justamente por esta fórmula. La tangente a la -1 o arco tangente de la coordenada en y sobre la coordenada en x. Siempre y sobre x. Bien, vamos a ver luego con un ejemplo cómo resolvemos este tipo de ejercicios. Vamos a tomar muy en cuenta esta tablita para determinar la dirección de un vector cuando no esté en el primer cuadrante. Entonces, vamos a comenzar con los siguientes ejemplos. Listo. ¿Qué tal si yo tengo el vector u de coordenadas 0 y 2? Vamos a determinar en este caso el módulo y la dirección de este vector y luego lo determinamos en sus coordenadas polares. Este vector ya está dado en las coordenadas rectangulares porque tengo coordenadas en x y en y. Vamos a graficar este vector. Bien, tengo en x y en y. En x tiene 0 y en y tiene de coordenadas 2. Entonces, justamente este vector estaría en este sentido. Y le toca justamente en 2 en y. 0 en x y 2 en y. Como empieza desde el origen, nosotros ya tenemos el vector en sus coordenadas exactas. No necesitamos restar distancia final menos distancia inicial. Tengo en este caso este sentido y tendría esta dirección o este ángulo alfa. Bien, comencemos determinando el módulo de este vector u. El módulo estaba dado por la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? El módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en x. Recordamos que coordenada en x, coordenada en y. La coordenada en x, 0 al cuadrado más la coordenada en y, que sería 2 al cuadrado. El módulo de este vector u va a ser igual. 0 al cuadrado es 0, más 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces, el módulo de este vector ha sido la raíz cuadrada de 4. Y por lo tanto, sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Por lo tanto, el módulo del vector u es igual a 2. Ahora necesitamos encontrar el sentido de este vector. El sentido está hacia el eje de la y. Y lo determinamos con esta flechita. Ahora vamos a determinar cuánto vale ese ángulo alfa. Bueno, específicamente en este tipo de ejercicios no necesitamos reemplazar en la fórmula. El ángulo alfa, si nosotros nos damos cuenta, va desde la x hacia el eje de la y positivo. Si tomamos en cuenta que esta media vuelta son 180 grados, hasta la mitad este ángulo será exactamente de 90 grados. Entonces, ya tengo el módulo y la dirección. Puedo escribir este vector u en sus coordenadas polares. Para escribir un vector en sus coordenadas polares, necesito el módulo de ese vector y el ángulo, o en este caso, la dirección del vector. Es decir, este vector u estaría en las coordenadas 2 de módulo y 90 grados de dirección. Y ya tenemos ahora escrito en su forma polar.
siempre tomamos en cuenta que este vector está hasta el primer cuadrante, entonces no necesito usar ninguna de estas fórmulas. Ahora vamos a determinar desde la forma polar de un vector hacia su forma rectangular. Entonces, ¿qué tal si tengo este segundo ejemplo? Tengo el vector A en las coordenadas polares 10 de módulo y 45 grados de dirección. Entonces, ya sabemos que un vector en su forma polar está determinado por el módulo del vector y el ángulo alfa de su dirección. Entonces, vamos a transformar desde la forma polar a la forma rectangular, utilizando las siguientes formas. Cuando yo quiero determinar la coordenada en X, va a ser igual al módulo del vector por el coseno del ángulo alfa. Y la coordenada en Y va a ser igual al módulo de este vector por el seno del ángulo alfa. Reemplazo en este caso los datos. La coordenada en X va a ser igual. ¿Cuánto vale en este caso el módulo? El módulo vale 10. 10 por el coseno del ángulo de 45 grados. Resuelvo esto haciendo uso de la calculadora. 10 por el coseno de 45 me da igual a 5 raíz de 2. Si nos sale números decimales, pues mantenemos los números decimales tomando dos cifras decimales como referencia. De lo contrario, mantenemos la expresión con el mismo radical. Y ahora voy a hallar, en este caso, la componente en Y de este vector. ¿Cuánto vale el módulo? El módulo sigue valiendo 10. Por el seno del mismo ángulo, del ángulo de 45 grados. Entonces, la coordenada en Y va a ser igual. 10 por el seno de 45 es igual también a 5 raíz de 2. ¿Cómo escribo ahora mi vector en la forma rectangular? Recordemos que en la rectangular está dado por la componente en X y la componente en Y. Reemplazo los datos que tenemos del ejercicio. La componente en X es igual a 5 raíz de 2 y la componente en Y es 5 raíz de 2 también. Y ya tenemos establecido en su forma rectangular. Bien, hasta aquí la clase. Muchas gracias por su atención. No se olviden suscribirse para tener más información.